Buenas tardes, continuamos todavía con esta transmisión. Bienvenidos, acabas de conectarte. Te damos la bienvenida, un saludo y un abrazo cordiales. Y bueno, continuamos con un pequeño estudio que el Señor ha puesto en nuestro corazón en esta tarde. Les repito a los que acaban de sintonizarnos, estamos esta semana conmemorando, recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz. Sabemos que, al menos en México, se celebra la Semana Mayor o se utiliza para recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesús, y como hijos de Dios es importante recordarlo y importante comunicar a los demás de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y en esta semana en específico queremos alabar a nuestro Dios y queremos recordar de nuestro Señor Jesús, y vamos a hablar un poco más en cuanto a los cultos que se están teniendo en Facebook a través de la IPAR Filadelfia. Ahí se están realizando los cultos. El día de hoy fue la Santa Cena, el día de mañana van a ser las 7 palabras. Pero bueno, vamos a hablar en esta tarde sobre Jesús, sobre nuestro Señor Jesús. Pero vamos a tocar otro punto el día de mañana. Te invito el día de mañana, por favor, nos sintonices a las 7 de la tarde. Vamos a estar tocando un tema muy, muy, muy hermoso que el Señor ya ha puesto en nuestro corazón. El viernes también, y el día domingo esperemos que sea de bendición. Y bueno, la idea de esto es recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesús y darle gloria por lo que Él ha hecho con nosotros y por nosotros. Escuchábamos en las alabanzas anteriormente puestas que, la mayoría de ellas fueron escogidas precisamente por eso, para recordar la gracia de nuestro Señor Jesús actuando en nuestras vidas a través de su sacrificio y a través de poder encontrarnos y elegirnos y poder estar ahora como hijos suyos, y poderle alabar y poder estar confiados y seguros en su providencia y en su gracia. Entonces te invito a que no te pierdas, por favor, ninguna transmisión tanto de la IPAR Filadelfia como en la tarde a través de la radio que Dios nos ha permitido tener. Y bueno, te invito a que si tienes tu Biblia, la abras en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, si eres nuevo y no tienes Biblia, no te preocupes. Le voy a dar lectura al pasaje. Si igual no eres nuevo pero no tienes tu Biblia a la mano, no te preocupes. Pero si tienes tu Biblia ahí a la mano, te invito a que tú la puedas abrir, que me sigas con tu vista. La lectura que le voy a dar a este pasaje es Lucas 8 del 40 al 56. Lucas 8 del versículo 40 al versículo 56. Voy a dar lectura y vamos a comenzar con el tema, con el estudio que Dios ha puesto el día de hoy. Lucas 8, versículo 40 al 56 dice: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo lo que tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado, y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz.
estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando a la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamento por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Bien, hermanos o personas que nos estén escuchando, es interesante este pasaje, y este pasaje se repite en varios pasajes. Podemos también leerlo en Marcos 5 del 21 al 43 y en Mateo capítulo 9 versículos del 18 al 26. Este pasaje se repite, les digo, estos 3 capítulos dan veracidad y cuentan este pasaje de la Escritura. Y es interesante porque cada uno de ellas nos revela partes distintas de este suceso. Pero bueno, pongámonos en contexto. Jesús había regresado de haber liberado al endemoniado gadareno y llega, obviamente, a la costa o al lugar donde desembarcan. Llega y la gente lo recibe y empiezan a escuchar, y empieza Jesús a hablar con la gente, y les habla sobre el ayuno, les habla también sobre, está el llamamiento de Mateo, es sanado un paralítico. Jesús empieza a hacer milagros y la gente se amontona alrededor de Jesús para escuchar de su palabra. Y es interesante porque se acerca un personaje, y en este pasaje vamos a ver a 2 personajes que nos van a hablar fuertemente sobre lo que es la fe en Jesús, la fe en Dios. El primer personaje que podemos ver es Jairo. Jairo era un principal de la sinagoga. Sabemos que ellos estaban encargados de velar o de ver que la sinagoga estuviera bien, que el templo estuviera bien, que estuvieran sabía de la ley, tenía contacto con los principales sacerdotes, etcétera. Era una persona que tenía contactos, por así decirlo, una persona con cierto nivel que no era común o que no era algo normal que estuviera buscando ayuda. Sabemos la confrontación que tenían los sacerdotes y los líderes de aquel tiempo con Jesús, por lo cual no les caía bien, buscaban aprenderle, buscaban matarle, y estaban probándolo constantemente para poder llevarlo a la cruz, para poder matarlo, para poder encerrarlo. Este personaje, esta persona, hermanos, tenía una hija. Lo acabamos de leer. No nos menciona su nombre, no nos menciona su edad. No nos menciona su edad. Pero bueno, tenía una niña. Sí dice que de como 12 años. Bueno, tenía 12 años esta niña. Y estaba enferma, estaba muy grave, de tal forma que estaba ya pronta a morir. De tal forma que este principal o este principal, Jairo, vamos a decirle Jairo para no redundar tanto, pero Jairo va en busca de Jesús. ¿Por qué? Porque su hija estaba muy, muy grave, de tal forma que ella reconocía, o que él sabía, que la única oportunidad o la única opción que tenía su hija era Jesús. Ahora me pregunto, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? O bueno, los que tienen hijos, ¿qué hubieran hecho? Si su hija o si su pariente o su familiar, si alguien especial estuviera muriendo, ¿ustedes qué harían? ¿Lo dejarían solo? Bueno, en este caso, Jairo corre en búsqueda de Jesús, sabiendo que dejaba
a su hija en casa, o que dejaba a su hija gravemente, pero él iba en busca del favor de Jesús y de que él quisiera salvar a su hija. Y entonces cuando llega Jairo con Jesús, le dice, ¿sabes qué? Jesús, mi hija está enferma, mi hija está agonizando, por favor ven y sálvala, ten misericordia de ella. Jesús sabía quién era él, de tal forma que le dice, ¿sabes qué? Mi hija está muy enferma, mi hija está muy mala, por favor ven y sánala, ven a mi casa y sana a mi hija. Este hombre Jairo, hermanos, venció su orgullo y venció su posición, o dejó su posición atrás para poder, para poder acercarse a Jesús, para poder implorar a Jesús, de tal forma que buscara el favor y la misericordia de Dios. Imagínense por un momento la felicidad, hermanos, cuando nosotros queremos conseguir algo y eso que se nos va a dar, que queremos, se nos va a dar. ¿Cómo reaccionamos? Regularmente nos ponemos muy contentos, nos ponemos muy felices, estamos gozosos, queremos que pase rápido aquello que queremos o que estamos rogándole a Dios que haga. Entonces, imagínense la felicidad de Jairo. Jairo dejó a su hija, fue en búsqueda de Jesús. Jesús se levanta, empieza a caminar a su casa y Jairo está muy contento, está muy feliz, quizá un poco desesperado por apresurar a Jesús, o no sé, si hubiéramos sido nosotros, quizá quitaríamos a la multitud o quitaríamos a la gente de quítense, voy a sanar a mi hija, con permiso, no se metan, saben quién soy, me conocen, así que abran paso, que Jesús va a ir a mi casa. Vamos a dejar un poco pausada aquí la historia de Jairo y ahora vamos a enfocarnos en el segundo personaje. El segundo personaje que es mencionado en este pasaje es la mujer que tenía flujo de sangre. No menciona la escritura precisamente qué era. Algunos estudiosos mencionan que posiblemente era algún desorden en su menstruación, algunos que tenía alguna otra enfermedad, o bueno, que la sangre era de algún otro lado, etcétera. Pero bueno, tenía flujo de sangre. Esta persona tenía ya muchos años los que había estado enferma. 12 años que había estado enferma, había buscado médicos, había buscado ayuda, había buscado a alguien que pudiera curarla de esta enfermedad y solamente había perdido o invertido su dinero, pero las personas no habían podido sanarla, los doctores no habían podido decirle qué era, nadie la había curado y esta mujer tenía ya 12 años viviendo esta situación. Qué difícil, hermanos. Los que estamos ahorita, bueno, sé que es casi todo el mundo, pero los que estamos en casas, resguardados por la pandemia o por lo que hay ahorita en el mundo, imagínense que durara 12 años. Quizá lo leemos en la escritura y nosotros decimos, bueno, 12 años. No, para esta mujer, y sé que para muchos de nosotros la salud es muy importante. Imagínense 12 años enfermo, 12 años. Si cuando nos dura una gripa de una semana o dos ya estamos que ya no sabemos dónde meternos, que ya no sabemos qué hacer. Imagínense 12 años, es bastante el tiempo que esta mujer había padecido. Y no había quien le ayudara a esta mujer. En aquel tiempo, hermanos, había ciertas enfermedades en las que a las personas que les daba se les decía que estaban malitas, que estaban inmundas, se les separaba. Una de ellas era la lepra, otra de ellas era este caso de flujo de sangre o alguna enfermedad muy, muy grave que pudiera presentarse en ese tiempo. En el caso de las mujeres específicamente, porque les repito, algunos estudiosos mencionan que era parte de la menstruación. En este caso, hermanos, se les consideraba personas inmundas, mujeres inmundas, de tal forma que, igual que los leprosos, no podían tener contacto con las demás personas, no podían acercarse, eran
aislados, eran rebajados, eran apartados para que pudieran cumplir esta enfermedad, tanto los que tenían lepra como los que tenían esta enfermedad de flujo de sangre, como los endemoniados también. Recordemos que Jesús venía de liberar a un endemoniado, él también estaba exiliado, también estaba lejos de la civilización o de la gente, de tal forma que la condición de esta mujer era una condición de soledad, porque nadie podía ayudarla y no podía tener contacto con nadie por lo que ella tenía en su cuerpo. De tal forma, hermanos, imagínense la desesperación y el gozo de esta mujer. Cuando esta mujer escucha que hay un hombre que puede sanarla, que hay un hombre que puede liberarla de esta situación que ha estado viviendo durante mucho tiempo, lo primero que hace, hermanos, lo primero que hace es ir en busca de aquel que puede sanarla, ir en busca de aquel que puede sanarla. No sé, hermanos, me imagino que el corazón de esta mujer se estremeció de tal forma que dijo: donde esté él, yo voy, no me importa lo que digan los demás, no me importa quizá quién esté, no me importa si qué tengo que hacer, yo quiero ser sana, yo quiero buscar el favor de Jesús. Y si se dan cuenta, bueno, aquí no lo dice, pero vámonos a Marcos 5:28 dice que la mujer decía: si tocare solamente su manto, seré salva. Esta mujer, hermanos, tenía una fe tan grande en Jesús, de tal forma que ella decía: con que yo toque el manto de Jesús, puedo ser salva. No tiene que hablarme, no tiene quizá que verme, con que yo toque. ¿Por qué? Porque esta mujer lo que quería hacer era tocar el manto de Jesús, ser salva y hacer como que nada había pasado. Ella regresaba a su vida normal quizá, pero bueno, ella quería ser sana, ella quería ser salva de esta forma, de manera que ella se acerca a Jesús, que ella deja atrás todo lo que socialmente podía restringirle este contacto con Jesús, y esta mujer va en pos de ella y está decidida a tocarle, está decidida a acercarse por un momento al manto de Jesús. Leyendo o conociendo estas dos historias, hermano, ¿no te identificas con alguno de ellos? Cuando estábamos sin Cristo, hermanos, cuando estábamos alejados de Dios, teníamos una necesidad muy grande que solamente nuestro Señor Jesús podía suplir. Teníamos esa necesidad espiritual de un Salvador, porque tú y yo estábamos separados de Dios a causa de nuestros pecados, de tal forma que necesitábamos ese Salvador, pero nosotros no podíamos hacer nada. Y si tú te das cuenta, cuando buscamos alguna solución, cuando buscamos alguna otra cosa, como esta mujer, podemos quedar sin nada, de tal forma que nos quedamos sin recursos, de tal forma que nos quedamos sin amigos, de tal forma que nos quedamos sin nada, y aún nuestra necesidad espiritual no estaba cubierta. La única opción es Jesús, de tal forma que si acudimos a Él, el Señor nos puede ayudar. ¿Qué pasó con esta mujer? Cuando esta mujer llega donde está Jesús, y puedes visualizarlo, ve a Jesús rodeado de gente, ve a Jesús, quizá imposible que llegara esta mujer, no sé si iba cubierta, me imagino que sí, para que no se notara su enfermedad, o quizá no era visible, no lo sé, pero podemos ver esta mujer de manera incógnita o de manera de incógnita, tratando de llegar a Jesús para poder tocarle. Cuando logra tocar a Jesús, cuando logra llegar ante Jesús, ella lo toca, ella toca su manto, toca su espalda, y dice la Escritura que ella siente cómo es sanada de esa enfermedad.
cómo se vuelve a restaurar su cuerpo, y ella lo toca y no dice nada, simplemente lo toca, es sana, y quizás se aleja de Jesús o sigue por ahí cerca, pero no habla con él, de tal forma que lo toca y es sanada físicamente. Y en ese momento Jesús hace una pregunta y dice: ¿quién me tocó? ¿Quién es el que me ha tocado? Y quizá nosotros, como los apóstoles, podemos decirle: Señor, pues si vienes rodeado de gente, pues es lógico que alguien te va a tocar. ¿Cómo preguntas quién te tocó? Pero esta mujer sabía que esa pregunta era para ella, y a pesar de eso no dijo nada. De tal forma que ella se queda callada. Empiezan a preguntar quién había tocado a Jesús, porque él dice: yo sentí como un poder salió de mí y sanó a alguien, pero ¿quién fue? Ahora, yo te pregunto, ¿por qué Jesús le preguntó quién había tocado? Digo, si él fue capaz de sentir ese poder saliendo de él, ¿por qué la necesidad de preguntar quién había sido? ¿No te has puesto a preguntar? Esta pregunta, hermanos, no era tanto porque él no supiera, quién la había tocado, sino era un momento en que él quería encontrar o tener un contacto con esta mujer. Y vamos a contestar esta pregunta en un momento. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús pidió esto? Bueno, empiezan a investigar, nadie dice nada, y esta mujer siente un temor tan grande en su corazón que ella cae postrada ante los pies de Jesús y le dice: Señor, yo fui la que te toqué, estaba de tal forma, estuve enferma durante mucho tiempo, sé que no debía hacerlo, pero yo quería tocarte porque sabía que si te tocaba podía ser sanada, y cae a los pies y declárate esta verdad. Y nosotros podemos pensar, bueno, quizá Jesús la regañó y le dijo: sabes que no debes hacer eso, con que me hubieras dicho estaba bien, ¿por qué me tocas? ¿Quién te crees? ¿O qué necesitas? Y empezamos a tratar de pensar un poco lo que esta mujer pensaba, lo que Jesús pensaba, y nosotros decimos: bueno, quizá encontró rechazo de parte de Jesús. Recordemos que en la sociedad había mucho rechazo para las personas enfermas así, o para los endemoniados, o para los que tenían lepra. Había un rechazo de tal forma que no podían ver a los demás. Pero Jesús le habla con amor. Jesús le habla con amor. Cuando esta mujer reconoce que había sido ella, Jesús le declara y le dice: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Hermano, no sé si logras entenderlo. ¿Y por qué te digo, hermano? Esta mujer ya había sido sanada. Si tú lees la escritura o lees los pasajes que te acabo de dar, ya había sido sanada. Versículo 34 de Marcos 5, fíjese, dice: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. No sé, vamos un poco más a lo físico. Ella fue sanada en cuanto tocó el manto de Jesús. Pero ¿por qué Jesús vuelve a repetir: eres sana, eres salva, ve en paz? Porque lo que Jesús quería era tener un encuentro con esta mujer. Porque lo que quería Jesús era que esta mujer supiera que el manto no tenía poder, sino que el que tenía poder era Él. Y si Él la quería sanar, podía sanarla, pero no solamente su enfermedad física, sino su enfermedad espiritual, su necesidad espiritual. Jesús quería tener un encuentro con ella. Jesús quería tener un encuentro con ella para que ella supiera quién era Él, y no solamente se quedara en una sanidad física, sino poderla salvar. ¿Por qué hace esto Jesús? ¿Cómo podemos encontrar en el corazón de Jesús tanto amor? ¿Cómo podemos encontrar en alguien esa respuesta amable, esa forma de hablarle a esta mujer
de no juzgarla, de no decir nada más, simplemente eres sana, tu fe te ha salvado. Y la fe de esta mujer, hermanos, porque no menciona si es judía, solamente menciona que es una mujer. No sabemos, o al menos yo no lo conozco, si alguien sabe puede decírmelo, pero al menos en lo que he leído yo de la escritura, aquí en este pasaje no menciona qué nacionalidad tenía, de tal forma que es impresionante la fe que esta mujer tiene, tratando de acercarse a Jesús. Y pongamos un minuto a pensar en nuestra necesidad espiritual. Muchas veces nosotros nos preocupamos por lo físico, nos preocupamos por tener comida, por tener vestimenta, por tener tantas cosas. Y a Dios le importa todo eso. Le importa cómo están sus hijos. Él nos suple nuestras necesidades. Pero lo que más le interesa es tener un encuentro contigo, es tener un encuentro que cambie tu vida, no solo que satisfaga tus necesidades o tu enfermedad, sino que llegue más a fondo y sane tu corazón. Vamos a hacer una pausa en este momento. Bien, vamos a continuar con el estudio en esta tarde. Te agradecemos todavía por seguir con nosotros. Y bueno, bien, nos quedamos en que esta mujer fue sana gracias a Jesús, fue confrontada también y fue salva, fue perdonada y se pudo ir en paz esta mujer. Dios tuvo misericordia de ella. Bien, entonces todo esto pasó, hermanos, y si por ahí nos podemos acordar, nos falta un personaje. Jairo todavía estaba por ahí, y es interesante, hermanos, porque no sé qué hubiera pasado si hubiera sido yo y hubiera aventado a la mujer y quítate, necesito que vaya a ver a mi hija, tú hazte para allá, ahorita te atiende, deja que vaya con mi hija, no sé qué hubiéramos hecho nosotros, no sé qué hubiera hecho cada uno de ustedes, en lo personal hubiera hecho eso, pero bueno, Jairo estaba ahí, Jairo seguía ahí. Imaginen la desesperación de Jairo, quizá o la paciencia, no lo sé ya, pero quizá en su corazón, quizá solamente había preocupación, había rapidez, había insistencia, quizá a lo mejor veía a Jesús como de, ya Señor, ve a ver a mi hija, te necesita, acuérdate que yo estaba antes que ella. Muchas veces defendemos eso, ¿no? De yo llegué primero y los demás no importan, yo voy primero, pero bueno, Jairo seguía ahí y hermanos, Jairo, recordemos que era un principal de una sinagoga, o sea, él bien pudo haber dicho, ¿sabes qué? Aquí hay categorías, yo voy primero, yo soy principal, yo voy, mi hija es primero y tú no, pero Jairo no dijo nada, de tal forma que él seguía esperando a que Jesús terminara de hablar con esta mujer. Y si ustedes recuerdan, tardaron primero en hacer el recorrido a casa de Jairo, luego cuando Jesús preguntó quién había tocado, luego en buscar quién había tocado, nadie dijo nada, luego en lo que la mujer quizá contó su historia o dijo qué es lo que había pasado y de pronto ya había pasado mucho tiempo, no sé cuánto, pero cada minuto era esencial, cada minuto era vital para la hija de Jairo, de tal forma, hermanos, que cuando Jesús despide a la mujer en paz, Jesús le dice, puedes irte en paz, eres sana, eres salva, puedes irte en paz, llega una noticia a Jairo, y esta noticia, hermanos, es, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro, tu hija murió. Hermanos, los que estén escuchando, que tengan hijo o hija, si tú puedes hacer algo por tus hijos y de repente llegas o llega una noticia que te dice, ¿sabes qué?
ya se murió, ya no sirve de nada lo que estás haciendo. ¿Cómo reaccionaríamos? En la vida de Jairo quizá fue una bomba, fue un impacto duro el hecho de escuchar esta noticia. No sé cómo reaccionó Jairo, pero quizá, y por la escritura lo dice, se llenó de temor, quizá se llenó de dudas, quizá él confiaba en Jesús, pero él siguió ahí. Pero esta noticia fue tan fuerte que le decían, ya deja a Jesús, ya no vale la pena, tu confianza, tu esperanza que está puesta en él no sirve de nada porque tu hija ya murió. Tu hija ya murió, tu hija ya no está, ya no sirve de nada que Jesús vaya y la sane porque ya no hay a quien sanar, ya no está. Y cuando le dicen esto a Jairo, Jesús interrumpe y menciona una frase que puede ser y nos da confianza a ti y a mí en estos momentos. Y dice, no temas, le dice a Jairo. Imagínense un corazón atribulado, un corazón que quizá dijo, pudo haber hecho más, si hubiera llegado antes, si esta mujer no se hubiera metido, si hubiéramos caminado más rápido, te pones a preguntar muchos asegúnes. Y de repente Jesús interrumpe esos pensamientos o interrumpe estos sentimientos que pudo haber tenido Jairo y le dice, no temas, no temas, cree solamente y será salva. En el mundo, hermanos, y muchos de nosotros hemos escuchado que lo único que no tiene solución, es la muerte. Lo único que no tiene solución es la muerte, es lo que dice la gente, es lo que muchos de nosotros hemos creído durante mucho tiempo. Y Jesús en este pasaje le dice, no temas, no temas, cree solamente. ¿Cómo le dices a alguien que va en busca de tu ayuda y que tú al final de cuentas no le has ayudado hasta ese punto, que tenga confianza en ti cuando no ve nada que pueda cambiar su situación? ¿Cómo tendríamos confianza nosotros? ¿Cómo confiaríamos de nuevo en Jesús o no confiaríamos de nuevo en Jesús? No lo sé. Esa pregunta respóndela en tu corazón con sinceridad. Pero Jesús le dice, no temas, no temas, cree solamente. ¿Por qué? Porque la muerte, hermanos, no tiene control sobre Jesús. Jesús tiene control sobre la muerte, Él la venció. Y esta semana recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesús, pero no lo deberíamos recordar como la muerte de un caudillo, o que todo fracasó, o que Jesús murió. Sí, Jesús murió, sí, Jesús fue al infierno, sufrió por nuestros pecados, por mi pecado, por tu pecado, sí sufrió, pero deberíamos recordar estas fechas con gozo en nuestro corazón, con gozo en en nuestro corazón, en nuestra mente, en lo que conocemos. Deberíamos recordarlo con gozo, sí con respeto, pero con gozo, porque si no fuera por Él, nosotros no podríamos ser salvos. Si Él, a pesar de que sabía lo que iba a pasar y lo que más le daba miedo era estar lejos de la comunión con Dios, perder esa comunión constante que tenía con Dios, Él no quería. Y aún así, Él pagó por ti y por mí, nos dio ese contacto con el Padre, otra vez restauró eso. Entonces, estos días deberían ser de gozo, deberían ser de refresco espiritual, de decir, yo no soy nada sin ti, Señor Jesús, tú eres el que tiene control sobre todas las cosas. Señor Jesús, gracias por pagar por mí. Y hermanos, lo que deberíamos de hacer todos los días de nuestra vida es recordar lo que hizo Jesús. Todos los días de nuestra vida, todos los días levantarnos con gozo en nuestro corazón, darle gracias a Dios, darle gracias a Jesús por su sacrificio, todos los días. Pero como no lo hacemos, entonces tenemos que tener una semana en lo que debemos recordarlo. Y el Señor dice, no, lo puedes recordar todos los días de tu vida, todos los días
es un buen momento para recordar el sacrificio, pero muchos de nosotros lo olvidamos. Se nos olvida el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús y empezamos a llenarnos de tanta porquería, de tantas cosas que es necesario tener esta semana mayor, esta Semana Santa para recordarlo, pero en realidad deberíamos de recordarlo todo el tiempo deberíamos de recordar lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Y el Señor Jesús tiene control sobre la muerte. Él triunfó sobre la muerte. Y cuando le declara esto a Jairo, Jairo confía y dice, está bien. Van a su casa. Los demás se burlan de Jesús porque él dice que no está muerta, que está dormida, que la va a levantar, y los demás se burlan. Ya estaba el principio de poder velarla, de poder hacer ese proceso en el que la iban a enterrar después, pero empieza ese proceso y ya Jesús, y los demás se burlan de él de tal forma que Jesús solamente hace que pasen aquellos que tienen fe, y entra el Padre, entra la mamá, entran algunos discípulos con Jesús, y el Señor Jesús la levanta con poder. El Espíritu dice que volvió al cuerpo de la niña y fue levantada esta niña con poder. Hermanos, estos dos personajes nos muestran paciencia, nos enseñan a confiar en Dios de tal forma que el tiempo depende de Dios. Sea un año, sean 2 años, sean 3 años, sea una hora, sea un momento, dependemos de Dios. Y sé que muchos de nosotros tenemos peticiones delante de Dios, o queremos que Dios haga ciertas cosas, se las pedimos en confianza, se las pedimos en fe, pero el Señor sabe lo que hace, el Señor sabe en qué momento lo va a hacer, y debemos confiar como estos personajes bíblicos, acercarnos a Jesús. Quizá Él pueda tener misericordia de nosotros, solamente de parte de Él, pero debemos aguardar. Debemos ser pacientes, debemos ser prudentes, debemos esperar el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Dios, Dios va a mostrarnos cosas maravillosas. Yo sé que la vida de Jairo no fue la misma. Puedo creer también que la vida de la mujer no fue la misma. Y la vida de los discípulos tampoco fue la misma, y fueron siendo confrontados con el poder de Dios. Esta semana, hermanos, podemos recordar con gozo en nuestro corazón la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por ti y por mí. Y al Señor Jesús le interesa tu vida. Puedes participar de estas fechas, puedes leer la Escritura, puedes orar incluso, puedes escuchar alabanzas, pero si no has tenido un encuentro con Cristo, si no le has entregado tu vida, si no lo has declarado como tu Señor y Salvador, y como aquel que te ha rescatado del infierno y que ha tomado tu lugar, por más que estés en el templo, por más que hagas lo que tú quieras, no funciona si no tienes un encuentro con Él. Y esta semana, hermanos, podemos ver en cada acto representado, en cada momento de la vida de Jesús, no solamente después de la Santa Cena en adelante, no, durante todo el ministerio de nuestro Señor Jesús podemos ver alguien que quiere tener comunión contigo, alguien que quiere amarte, alguien que tiene un contacto contigo amoroso, alguien que quiere cambiar tu vida, alguien que sabe lo que haces, alguien que te ama, alguien que te espera, alguien que quiere estar contigo, alguien que quiere limpiarte, que quiere sanarte, que quiere lo mejor para ti, que quiere lo mejor para sus hijos. Y esa persona es Jesús, es Dios. Él quiere
tener comunión contigo a pesar de lo que eres, a pesar de lo que soy. Él quiere tener comunión contigo, hermano. En esta semana podemos darle gracias a Dios, y cada uno de tus días levántate y dile: gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio en la cruz, porque no lo merecía. Porque no lo merecía. Y a pesar de que tenemos tantos años como cristianos, a pesar de que tenemos tantos ministerios, seguimos sin ser dignos de ese sacrificio. Solamente es por su misericordia, querido hermano. Yo te invito en esta noche a que te acerques a Él. Quizá tengas alguna dolencia, quizá tengas alguna necesidad, quizá estés pasando por un momento complicado de enfermedad, quizá algún familiar esté perdido, quizá algún familiar esté pasando una prueba, y pónsela a sus pies. Pónsela a sus pies y confía. Pide su voluntad, que sea su voluntad hecha, y confía. Descarga tu confianza en Él, tu confianza en que ese problema está a los pies de Dios y Él hará lo que quiera. Pero más que eso, querido hermano, pon tu vida a sus pies. Pon tu vida a sus pies, porque Él ha prometido que va a estar contigo, y que si le declaras y que si vives una vida conforme a sus estatutos, Él no te va a dejar. Él te va a salvar. Si lo aceptaste como Señor y Salvador, pon tu confianza en Él. Que Él tenga misericordia de nosotros, que Él pueda mostrarnos su voluntad, aún en medio de esta situación, aún en medio de problemas, aún en medio de enfermedades, aún en medio del dolor. Él puede mostrarnos su poder. La vida de Cristo, hermanos, aquí en la tierra, nuestro Señor Jesús, fue una vida de acuerdo a la voluntad de su Padre, y Él nos enseñó cómo hacerlo, y Él nos enseñó cómo actuar con los demás. Y en este momento Él te dice: no temas, no temas, cree solamente. Y si tú le entregaste tu vida a Cristo, cree, confía que tú lo hiciste, y dile al Señor: yo pongo mi vida a tus pies, Señor Jesús. Yo declaro y yo acepto que tú tomaste mi lugar en el infierno, en la cruz, que tú pagaste por mí. Yo te acepto, y si tú lo haces, confía en Él, confía en Él. Y si tú cierras tus ojos en esta noche, en este día, ten la confianza de que Él va a ser fiel a su palabra, y que cuando abra los ojos estarás en su presencia. Gracias a Dios por esta semana, gracias a Dios por este día, gracias a Dios por este momento y por la bendición que el Señor nos ha permitido. Que esta semana, hermano, que este día, que esta hora sea un momento fresco en el que te encuentres con Dios. Lo que pasó ayer, ya pasó ayer. Lo que pasó hace rato, ya pasó hace rato. El Señor tiene cosas nuevas para este momento. Y el Señor tendrá cosas para el día de mañana, nuevas. Y el Señor nos permitirá levantarnos con poder, levantarnos en su nombre, para hacer lo que Él desee, lo que Él anhele. Que para Dios sea la honra y la gloria. Muchas gracias por estar con nosotros todavía. Si tienen alguna duda, algún comentario, ya tienen mi número, tienen aquí la aplicación. Gracias por estar con nosotros. El día de mañana los esperamos igual a las 7 de la tarde, de la noche. Tendremos una predicación muy, muy, muy hermosa que el Señor ha preparado para nosotros, y seremos confrontados con lo que creemos. Recordaremos aún esta semana, recordaremos el sacrificio de nuestro Señor Jesús, y yo te invito a que todos los días tengas comunión con Dios y le agradezcas. Si eres salvo, le agradezcas por esa salvación que me dio, que te dio, y porque no la merecemos, no la merecíamos, y solamente es por su misericordia y por su grande amor. Te agradezco. Mi nombre es Eliud. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos mañana, te esperamos el viernes y te esperamos el domingo con palabra de Dios, con alabanzas. Te invito a que si tienes alguna alabanza que quieras que entonemos, mándala
podremos ponerla, estaremos en contacto. Si tienes alguna petición, si tienes algo que quieras decirnos, ponte en contacto con nosotros. Si tienes alguna necesidad, igual, contáctanos y podremos primeramente estar en oración y también poder apoyarte en lo que se necesite. Te repito, mi nombre es Eliud Hernández, es un placer estar con ustedes en este día. Te esperamos el día de mañana, que Dios te bendiga.